Vamos a hacer un diálogo, la posibilidad de compartir ideas, reflexiones sobre el momento que está viviendo el Ecuador. Nos acompaña María Sol Borja, ella es analista de temas políticos, de asuntos sociales. Igualmente está con nosotros Pedro Donoso, él es politólogo, es director de ICARE. Les hemos pedido entonces a María Sol Borja y a Pedro Donoso que nos permitan conversar, que nos visiten a través de este contacto y que podamos reflexionar y compartir ideas, como digo, sobre distintos aspectos del momento que vive el Ecuador. Me da la sensación, María Sol y Pedro, que la posibilidad de una agitación social, de que las calles se calienten, como se dijo un momento dado, ahora se ha diluido, se ha perdido un poco y eso está por lo menos distante. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen sobre lo que está ocurriendo con la política nacional? Un parlamento absolutamente desprestigiado, que está bloqueando la acción gubernamental, un gobierno que no tiene un plan preciso, una opción de camino, de sendero claro, y una ciudadanía que está angustiada por el desempleo, por la pandemia, por la crisis económica, en fin. María Sol Borja, le escuchamos, si es tan amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Pedro, un gusto estar aquí. Sí, concuerdo con Andrés en el sentido de que esta idea de que la protesta social por lo pronto queda de lado, sí, y también con esta preocupación sobre el trabajo que está haciendo la Asamblea. Hemos evidenciado unos debates de un nivel muy precario en los últimos las últimas sesiones que ha tenido la Asamblea. Vimos en el tema, por ejemplo, del aborto en casos de violación, que responde a un fallo de la Corte Constitucional, como los legisladores parecían no haber leído ni siquiera el fallo o no entender lo que significa que la Corte Constitucional emita un fallo. No es un tema que ahora ellos deben decidir si hay una ley o no hay una ley. Tiene que haber una ley y la responsabilidad de ellos es hacerla. Sin embargo, al ver los argumentos esgrimidos, realmente a mí me preocupa personalmente como ciudadana, como periodista, ver ese nivel de debate, porque esa es la representación de quienes tienen que hacer no solamente normas legales, sino también de fiscalizar. Y por otro lado, también he tenido la sensación de una ausencia de la figura del presidente. El presidente estuvo en un viaje que por supuesto es importante a China. Sin embargo, esta ausencia de una figura en el tema de la alusión en la Gasca da la sensación a veces de que hay un abandono presidencial, de la figura presidencial. No sé si solamente sea un problema de comunicación, que muchas veces eso se ha esgrimido como una de las razones, pero a veces tengo la sensación de que también es una falta de visión política, de visión de país y de visión de cuál es el rol que el presidente tiene, más allá, por supuesto, de gobernar, también de estar en momentos tan críticos como el de la aluvión en la Gasca, ¿no? Y además que ocurre, el tema del invierno está afectando a muchos lugares del país y probablemente esa gente también siente que el Estado le da la espalda porque no está físicamente presente, y creo que eso es importante también simbólicamente. Gracias, Marisol, por esta primera salida, por esta primera exposición. Vamos a ir con su colega, con su compañero de panel de esta tarde, Pedro Donoso. Bueno, es el mismo tema. Pedro, por favor, adelante. Hola, Andrés, buenas tardes. Marisol, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi percepción es una percepción muy similar a lo que ustedes señalan, ¿no es cierto? Y yo le quiero poner un nombre. Yo siento que el Ecuador está viviendo una inercia, ¿no? Una inercia que, digamos, en física es de esta incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos su estado de reposo. Porque si bien parece que no pasara nada, ¿no es cierto?, pero pasan muchísimas cosas, pero no hay la capacidad de establecer en un cauce esas cosas, ¿no? Y creo que hay que ponerle finalmente cifras a lo que estoy diciendo, quizás, por ejemplo, 5 elementos para entender el escenario coyuntural en lo social, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo ahorita una realidad en donde 150,000 niños, niñas y adolescentes han salido del sistema educativo, ¿no es cierto? Una deserción escolar del 8%, la pobreza se mantiene en 32.2%, la pobreza extrema en 8.4%, el desempleo en 4.4%, es decir, están pasando muchas cosas, ¿no es cierto?, dentro del tejido social
pero de una u otra manera se siente una inercia, ¿no?, en lo político. Es decir, no se siente, digamos, que este caos empieza a encontrar un cauce por lo pronto, y esto no quiere decir que no lo vaya a encontrar en un mediano o en un largo plazo, o incluso en un corto plazo, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no es cierto?, que el 2022 se empieza a presentar como un año con dos elementos cruciales, ¿no es cierto?, un año preelectoral, pero sobre todo un año de recambio político, y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, recambio en la Corte Constitucional, recambio que debería darse en el Consejo Nacional Electoral, hay que elegir finalmente a Contralor, a Procurador, a Defensor del Pueblo, a Superintendente de Compañías, es decir, va a haber cambios y está sucediendo algo, ¿no es cierto?, pero la inercia política parece que no se contagia, y yo creo que mucho tiene que ver con lo que decía Sol también, ¿no es cierto?, con un gobierno que no entiende, digamos, la dinámica política y lo que está sucediendo y las tensiones que eso está provocando, lo cual no quiere decir que en el presente, ¿no es cierto?, o más bien que en el futuro esa inercia se mantenga, ¿no?, y yo creo que lo podremos ver en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Muchísimas gracias. Ahora pongo otro tema para conversar, y es algo que Pedro de alguna manera lo mencionó, y es el tema de la institucionalidad. A mí me parece que ese es un asunto extremadamente crítico, grave. No se logra construir institucionalidad. Ya vemos lo que sucede con la Contraloría, lo que ocurre con el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el sistema judicial en su conjunto, lo que sucedió con el municipio de Quito y la salida del doctor Jorge Yunda. En general, la institucionalidad es lo que les propongo para conversar, porque me parece que si queremos hacer un país, tenemos que tener instituciones, tener seguridad, garantía de que vamos a tener un proceso judicial adecuado, que tenemos un sistema de control de las cuentas públicas que funciona, en fin, que vamos a tener un proceso electoral y que podemos confiar en el organismo que lleva adelante la convocatoria y la realización de los comicios. María Sol, por favor, la institucionalidad, si es tan amable. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas que se arrastra hace rato, esta falta de confianza en las instituciones, y de hecho las encuestas dan cuenta de cuán poco los ecuatorianos confiamos en las instituciones, y eso es muy peligroso porque genera un ambiente de permanente duda sobre la seguridad, no solamente jurídica, sino también incluso para las inversiones, si es que hablamos en términos económicos. Pero lo que pasó recientemente con la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado, y que además antes de ir se va revocando una sanción a un fiscal que ha sido cuestionado, señalado y que está presuntamente involucrado en un caso que podría ser femicidio, es muy preocupante porque demuestra justamente cómo estas instituciones son demasiado frágiles, y quienes son parte de estas instituciones además van a un vaivén que deja un velo por lo menos de opacidad constante, ¿no? Y creo que eso le hace muchísimo daño a la democracia, le hace mucho daño a la posibilidad además de pensar que podemos vivir en un país en el que hay esa seguridad jurídica. Por ejemplo, hace poco el informe de Human Rights Watch decía que una de las observaciones que todavía les preocupa es las sentencias o los casos, sobre todo con alto perfil político, ¿no? Ahí había una preocupación porque hay siempre esta duda de ¿será, no será, confío, no confío? Y a la vez con esta idea de que todos son corruptos y que si estuviste en este gobierno entonces eres corrupto porque eres corrupto. Y no hay necesariamente un argumento más allá de estas ideas que se empiezan a posicionar y que son sumamente peligrosas, porque un ciudadano común y corriente para acceder a la justicia no se resuelve un juicio como si se resuelven los de alto perfil político en menos de un año, mientras que un ciudadano común que ha tenido un familiar que ha sido asesinado, una mujer que ha sido violada, puede tardar hasta 5 o 8 años en acceder a la justicia. Entonces creo que mientras estos asuntos no sean una prioridad también a nosotros como ciudadanos, difícilmente vamos a poder sentir que tenemos mínimas garantías para vivir en paz. Gracias, María Sol. Institucionalidad, Pedro, por favor, adelante. Es fundamental, ¿no es cierto?, el poder tener una radiografía de lo que está sucediendo en el Ecuador. 5 funciones del Estado, ¿no es cierto?, de las cuales podríamos decir quizás que solo el Ejecutivo y la función electoral no están en crisis. Es decir, estamos enfrentando nosotros, ¿no es cierto?, que de las 5, 3 instituciones están en crisis. El legislativo, digamos, a punto de implosionar, ¿no es cierto?, los bloques legislativos
se habla ya de, por ejemplo, renuncias dentro de la izquierda democrática o potenciales renuncias dentro de la izquierda democrática que harían que deje de ser un bloque, que deje de ser una bancada finalmente, ¿no es cierto? Igual el quebrajamiento dentro de Pachacuti, ¿no es cierto? Las tensiones que se dan, el poco cumplimiento de la agenda legislativa, ¿no es cierto? En promedio, el anterior año, el legislativo solo, promulgó una ley por mes, ¿no? Entonces, hay una crisis. La crisis de la función judicial es evidente, ¿no es cierto? La renuncia del Consejo de la Presidenta del Consejo de la Judicatura, la imposición de un presidente del Consejo de la Judicatura, apresurado. Entonces, y la función de transparencia y control social ni se diga, ¿no es cierto? Varias instituciones con cargos encargados. Entonces, estamos viendo que la institucionalidad está en crisis, ¿no es cierto? Y yo creo que de una u otra manera se puede ser causa de efecto de el elemento que plantea Sol, que me parece que es fundamental, que es la confianza en las instituciones, ¿no? Volviendo a los datos, por ejemplo, Perfiles de Opinión publicaba una encuesta que decía, ¿no es cierto?, cómo van cayendo la confianza en las instituciones, pero sobre todo daba un dato muy interesante, ¿no es cierto?, que era 7 de cada 10 encuestados afirmaron que el gobierno hace poco o nada por resolver su situación finalmente, ¿no? Por poner un ejemplo, veíamos, por ejemplo, las cifras alarmantes que publicaba Click Report de la encuesta de enero, en donde decían que más del 80% de los encuestados no confían en la justicia en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, eso sí demuestra de una u otra manera, ¿no es cierto?, que la institucionalidad otra vez está en disputa en el Ecuador, pero además en un Ecuador gatopardista por naturaleza, ¿no? En donde la refundación es casi un hobby, en donde todo cambia para que nada cambie, y en donde somos expertos de los giros de 360 grados, ¿no? En el Ecuador sí, la institucionalidad gira 360 grados, sí, se da toda una vuelta para volver al mismo punto, ¿no? Y eso merma finalmente la confianza ciudadana en las instituciones, que tiene efectos, por ejemplo, en el estado de ánimo, o incluso en la confianza interpersonal, que eso es un tema también bastante interesante para abordar. Pedro, me quiero quedar con usted para una intervención adicional, para cambiar un poco el orden. Es el tema de la economía y la política. Siempre se ha señalado que lo uno va junto a lo otro, que se enlazan y que lo uno expresa en lo otro o viceversa. Pero me da la sensación de que está ocurriendo en el país algo curioso, y es que la economía va por un lado, la economía camina por un lado, y logramos sobrevivir en condiciones tan precarias y tan lamentables, pero ahí estamos, digamos. Y la política va por otro sendero. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene, Pedro, sobre esto que yo lo planteo? Sí, yo estoy de acuerdo y regresaría al punto que señalaba, ¿no? Esta percepción que tengo de inercia, ¿no? Finalmente, es decir, que no se mueve nada y el tema es que al no moverse nada, ¿no es cierto?, la ciudadanía de una u otra manera intenta, lo que usted dice, sobrevivir en lo económico, ¿no es cierto?, y virar los ojos para no regresar a ver lo político y lo social. Es decir, la crisis social que estamos viviendo es una crisis absolutamente profunda, ¿no es cierto?, lo vemos en niveles, por ejemplo, de indicadores de suicidios, es una cosa abismal, ¿no? Es una cosa supremamente grave, la descomposición y la ruptura del tejido social, etcétera, pero sí, de una u otra manera, digamos, yo creo que la economía la mueven los ciudadanos que hacen todo por sobrevivir, ¿no es cierto?, y también han marcado como esta línea de distinción y de separarse de la inercia de lo político y de lo social. Ahora, yo no veo que los estamentos políticos regresen a ver al ciudadano, y por eso me parece tan sorprendente, ¿no es cierto?, que el ciudadano empieza a sentirse, y eso dicen las cifras de estado de ánimo, en la última encuesta de Click Report, 6 de cada 10 encuestados definen a la situación actual como mala, ¿no es cierto? Y de una u otra manera es un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para que el gran pesimismo empiece a reinar, y eso provoque, ¿no es cierto?, que la parapolítica, en el sentido de, ¿no es cierto?, un outsider o un actor desde la periferia puede llenar esos vacíos. Yo siento que la ciudadanía está como con un sentido de orfandad profunda, ¿no es cierto?, un sentido de pesimismo profundo, lo dicen las cifras. Y claro, eso sí afecta finalmente al funcionamiento y lo que decíamos, ¿cierto?, la relación con las instituciones. Pero en el ámbito económico quizás tiene su movimiento propio, ¿no? Quizás tiene su lógica propia, pero tampoco veo que en el ámbito económico los indicadores económicos ayuden a controlar los indicadores sociales, que son los que están en rojo, ¿no? Gracias, Pedro. María Sol, la palabra para usted. Y claro, esto que estamos conversando, el país funciona, ahí está el país, yo diría, está en condiciones lamentables y con una dificultad enorme, pero ahí está el país.
y la dirigencia, la élite política, los gobernantes, las autoridades, miran para otro lado. O sea, a mí me parece que no tiene ninguna presentación posible la actitud del Parlamento Nacional donde está la representación política. No hay una búsqueda de alianza, de acuerdo, que permita resolver uno de los problemas más críticos que tenemos en este momento, que es el desempleo, el subempleo y las condiciones de trabajo que están tan limitadas, tan reducidas. Para eso se requiere un gran nivel de desprendimiento, de solidaridad, de apoyo, de unidad, ponernos de acuerdo en los 5 o 6 puntos que sean precisos y avanzar y resolver el tema del desempleo. Pero no, la élite no se da cuenta de eso, mira para otro lado, está inquieta en tensiones, en debates intrascendentes, pero lo de fondo no. María Sol, por favor. Sí, me parece que de ahí también se desprenden estos datos alarmantes sobre la inseguridad en el país, ¿no? Escuchaba esta mañana que en el fin de semana, solamente en el fin de semana ha habido 17 crímenes violentos en Guayaquil. Yo tenía los datos hasta el 28 de enero, 270 crímenes violentos, más del doble de lo que hubo en el mismo periodo de 2021. Son datos de la Policía Nacional. Es decir, esta inseguridad también alarma y desde el gobierno, creo que de nuevo ahí me vuelvo a hacer la pregunta si es un tema solo de comunicación o de visión política. La respuesta o la explicación que han dado tanto desde la gobernación de Guayaquil, en el caso de Guayaquil por ser la ciudad más violenta, y también el presidente en alguna intervención, que es una respuesta del narcotráfico a la incautación de drogas que ha aumentado con respecto al año pasado. Sin embargo, esa explicación se queda insuficiente. No puede ser únicamente, y si es que vemos además en dónde son los crímenes, hace pocas semanas un muchacho en el sur de Quito fue asesinado y tirado en una quebrada, aparentemente en un intento de robar el celular y los zapatos. Lo mismo ocurrió con el turista holandés en Guayaquil. Es decir, eso difícilmente se explica por un tema de narcotráfico, de bandas delictivas organizadas. Eso se explica probablemente, una de las aristas de explicación que hay es también las inequidades y estas brechas que se van profundizando. Hemos hablado, Andrea hace un momento decía, el tema económico, el tema de los impuestos a la clase media, que se minimizó el momento en el que la Asamblea discutía este tema, y ahora cuando muchos de las personas que incluso pudieron haber apoyado se dan cuenta el impacto que realmente representa para los bolsillos de una clase media, además considerada personas que ganan $2,000, con el nivel de vida que hay en Ecuador, los costos del colegio, el acceso a la educación o a la salud, que no, digamos, el espectro de lo público no se abarca para todo el mundo. Difícilmente, o podríamos por lo menos debatir qué es la clase media, y que ese impacto haya en esta parte que más consume también es preocupante, y creo que ahí hay también una explicación atada al efecto de la violencia en distintas ciudades del país. Muy bien, vamos a terminar con una última ronda que les propongo a Pedro y a María Sol, y tiene que ver con una angustia que me produce, que veo que no se debate con mayor intensidad. Pedro, es la ausencia del Estado, el Estado ausente. Y hay una serie de señales de aquello, de las cosas más elementales, más triviales. No puedo entender cómo hasta el momento no se puede buscar una fórmula, una manera para que los dueños de vehículos, de automóviles, de carros, tengan su placa. O sea, salen de los almacenes, de los distribuidores sin la placa. El narcotráfico y estos espacios que se disputan las bandas, el Estado ausente, las cárceles tomadas por estas redes, por estas bandas, por estos carteles. Ahora mismo, con oportunidad del aluvión lamentable de la Gasca y de la Comuna, nadie controlaba las quebradas, nadie daba una vuelta por ahí para ver en qué condiciones estaban. Los asentamientos ilegales desbordados del municipio, las regulaciones no se las acepta, no se las reconoce, y las poblaciones estas informales se toman ciertos sectores cercanos a la ciudad. Bueno, la ausencia de Estado, Pedro Donoso. Yo creo que, Andrés, es el punto clave, ¿no es cierto? Es decir, este sentido de orfandad al que yo me refería, yo creo que tiene relación finalmente con la ausencia de Estado, ¿no? En una sociedad
a la cual estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que de una u otra manera haya un Estado presente. Creo que todo lo que usted ha descrito finalmente y muchas cosas más, ¿no es cierto?, demuestran que esa ausencia de Estado provoca la orfandad en la sociedad y provoca el estado de ánimo, y ese es un caldo de cultivo, una olla de presión para que sucedan cosas a futuro, ¿no? Un poco lo que señalaba Sol, ¿no? Es decir, muertes violentas inéditas en el país, en la zona 8, ¿no es cierto?, Daule, San Borondón y Guayaquil, se matan a 3 ciudadanos por día, a 3 por día, es una cifra que nunca antes se ha visto, ¿verdad? Y claro, la ausencia del Estado también evidencia esto en los macroproblemas y en los microproblemas, es decir, el servicio público finalmente, ¿no? Es decir, hoy veía una burla que se hacía al registro civil, el registro civil anunciaba que puedes sacar tu pasaporte express en tanto y cuanto pagues más dinero, ¿no? Es decir, esas pequeñas sutilezas de una u otra manera provocan el estado de ánimo que a la vez provoca finalmente una desconfianza en las instituciones públicas, y esa es una olla de presión que tiene que encontrar una válvula de escape. El caos es caos, pero el caos encuentra, ¿no es cierto?, un cauce, y ese cauce puede ser cualquier cosa. Y cuando yo digo cualquier cosa, puede ser desde un outsider, ¿no es cierto?, o un anti-establishment que puede empezar a cooptar y a construir narrativas, como fue en el 2006, por ejemplo, Rafael Correa o Lucio Gutiérrez, etcétera, para, ganar las elecciones, o en su defecto, ¿no es cierto?, movilizaciones sociales o ojalá nunca suceda, pero de una u otra manera fuerzas irregulares, ¿no es cierto?, desde los circuitos por fuera, ¿no es cierto?, desde la periferia. Es decir, la ausencia del Estado provoca finalmente ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera lo de la GASCA, yo reflexionaba esto en una columna que recién escribí, la GASCA también nos invita a pensar que también la ausencia de la política pasa factura, cuando de una u otra manera el populismo antipolítica dice no hay que politizar las tragedias hay que politizarlas, y politizarlas en el sentido de hacer cuestionamientos de responsables, planes, programas, proyectos, política pública, para evitar lo que ha sucedido, para remediar lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que la ausencia del Estado para mí es el factor fundamental, digamos, en la crisis social política que está viviendo el país. Muchísimas gracias, Pedro. Turno de María Sol. Bueno, el tema está ya planteado. Ausencia de Estado. María Sol, le escuchamos. Sí, creo que esto era un poco lo que yo quería decir al inicio cuando decía esta sensación de que el presidente no está, no solamente es del presidente como esta figura simbólica de lo que puede representar el Estado, sino en efecto el Estado como tal. Creo que uno de los mayores ejemplos son las cárceles abandonadas en donde no entra nadie y solamente hay un control del crimen organizado. Pero si es que traducimos esto a cualquier ámbito, más o menos vemos lo mismo. Hospitales que denuncian constantemente en los medios de comunicación la falta de medicinas, mientras el gobierno dice sí hay medicinas, pero basta pararse fuera de un hospital, entrevistar a 4, 5, 6, 10 personas y van a decir exactamente lo mismo, que llevan esperando por una operación que era de urgencia 2, 3, 4 meses, incluso más de un año, agravado además por el tema de la pandemia. El caso de las escuelas que están en pésimas condiciones, la brecha que vamos a ver en educación es bárbara. Después de que 2 años los niños menos privilegiados han tenido que estar encerrados en sus casas y nada de educación virtual, eso es una falacia, porque en la vida real muchos de esos niños tienen apenas para comer. ¿Qué podemos imaginar de tener un aparato electrónico o internet? Entonces esto coincido con lo que dice Pedro, que esto puede ser como un caldo de cultivo para esta desfogue que en algún momento puede haber, porque decíamos en un inicio, no vemos que en este momento haya síntomas de una protesta masiva ahora, pero eso no quiere decir que no pueda pasar a futuro, y estas pequeñas fuegos que se van armando en distintos ámbitos, que se van calentando, pueden terminar siendo una olla de presión que tarde o temprano le estallan en la cara a un gobierno que no está teniendo una lectura política adecuada, porque parece que no entiende cuál es la lógica de la política y cuál es la lógica del ciudadano común, y a veces da la sensación de que está demasiado centrado en una burbuja que no le permite ver más allá de eso. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta tarde. Quiero agradecer a Pedro Donoso, politólogo, director de ICARE. Gracias.